Nuevo podcast de energía y realidades paralelas. Bueno, ya tenía un poquito de tiempo que no había realizado una grabación nueva. Sin embargo, bueno, voy llevando estos podcasts en base a la experiencia, en base a lo que estoy viviendo día a día, tanto propio como con otros consultantes. Y bueno, pues básicamente para no ser ni repetitivo ni estar metiendo temas quizá no tan relevantes, bueno, voy a veces dando un poquito más de espacio. Y en este caso veo que hay muy buena información que tuve y revelación y claridad en una situación que tiene que ver obviamente con el dinero. Y bueno, me sirvió un poco de reflexión, sobre todo porque bueno, he visto que constantemente hay publicaciones de diferentes coaches o diferentes cursos que enseñan sobre la parte del dinero. Y no es que esté mal eso, realmente en ningún momento trato de criticarlos y demás. Sin embargo, muchas veces hay que ir quizá explorando con uno, con otro, hasta darte cuenta. Y bueno, por eso quiero aquí como aclarar de dónde pueden ser los factores o las situaciones por las que tenemos a veces dificultades, ¿no? De lo que yo he logrado entender o ver. Por un lado, en algún momento sí me metí a ver toda la parte de la relación con el dinero, que básicamente es los paradigmas que tengas respecto al dinero, las falsas creencias, desde que si es malo, que si es sucio, que si la gente que lo tiene es porque es corrupta, que, bueno, pueden ser, ¿no? O que el dinero cambia a las personas, etcétera. Entonces, todo ese tipo de creencias en ese tipo de talleres o tipo de cursos realmente es muy positivo porque si tú tienes ese tipo de falsas creencias te van a ayudar a liberarlas y entonces empezar a ver las cosas desde otro punto de vista, ¿no? Para muchos les funciona, pero a una gran parte no les funciona. Y no es necesariamente porque el curso no sea bueno, es porque quizá esas personas no tenían o tienen, aparte de esos paradigmas, otras cosas que te detienen. Entonces es ahí donde hay que seguir con la búsqueda y hay que seguir con el trabajo interior. Lo que sí les puedo decir es que no hay nada que sea exterior que tengas que hacer para hacer un cambio realmente interior en cuanto a tu economía. Tienes que hacer un cambio interior, un cambio de paradigma, un cambio de no solamente de cómo ves el dinero, sino cómo te ves tú en relación a. Entonces, bueno, entrando en este tema, eh, por ejemplo, los cursos que hablan muy enfocados en cuanto al dinero y que tomas acciones, que cambias paradigmas, falsas creencias, etcétera. Bueno, cualquier curso le funciona más o menos, y hay estudios de eso, a un 30% de los asistentes. El otro 70% no tiene los resultados que te dicen en un inicio en el curso. Y no es porque el curso sea fraudulento, sino porque no da quizá en los puntos claves de las personas. Es un tanto genérico. Por eso luego es mejor llevar un acompañamiento personal, ¿no? De los puntos adicionales que yo me he dado cuenta, tienen que ver con, uno, el concepto de lo que tienes el dinero. Por ejemplo, si tú tienes un concepto del dinero y ese es tu objetivo de ir detrás de él, es ahí donde hay un grave error, porque estamos pensando que el dinero es lo que nos va a dar, nos va a solucionar los problemas, y la realidad es que no te va a solucionar los problemas. Y te puedo dar ejemplos míos. Por ejemplo, en algún momento que tenía cierta cantidad de deudas altas, lo que decía yo, bueno, ¿qué es lo que tengo que hacer? Generar más ingresos. Y entonces enfocaba mi creación a elevar mis ingresos. Pero después me di cuenta que al final yo estaba exactamente en el mismo punto que estaba antes y no podía bajarlo. Y decía, bueno, ¿cómo puede ser esto? Si yo estaba aumentando mis ingresos, esto me debería de poder resolver. En algún momento dije, bueno, si me voy a algo mucho más elevado, de generar ingresos mucho más altos,
me llegó a resolver temporalmente, pude quizá pagar tarjetas y demás, las puse al corriente, pero después de unos meses otra vez volví a lo mismo. Entonces ahí te das cuenta que no es en sí lo que te ayuda a generar más ingresos, sino hay otra cuestión más profunda. De ahí, bueno, sigue un poco el camino. Y hace poco me di cuenta que tenía que ver, en algunos casos me di cuenta de que la mayoría de la gente no se cree merecedora. Y ese es de los puntos iniciales por los que yo partiría. Si tú no te crees merecedor de recibir todo lo que tu mente imagine, entonces simplemente no lo vas a hacer porque tú no estás abriéndote a esa posibilidad, a esa realidad. Una de las cosas que debes de tener muy en cuenta en la creación de la realidad es que aquello que tú concibes es lo que se vas a manifestar, es lo que vas a experimentar. No es en el tiempo que tú quieres, pero sí lo vas a experimentar, ¿no? Tarde que temprano. Entonces, si tú, por ejemplo, dices, quiero ir a viaje aquí, quiero ir de viaje acá, o quiero hacer esto, quiero hacer lo otro, pero luego tu mente te dice, ay, pero ¿cómo? Ay, pues, si no te alcanza, ay, si vives al día, ay. Entonces dices, no, ¿qué es lo que dices? Tengo que ahorrar. Y hasta que lo junte, y entonces pasa mucho tiempo. Pero si sigues pensando en que es poco probable o es difícil, lo que va a pasar es que eso se te va a alargar más tiempo. Quizá llegas juntado algo de dinero y después ¡prac!, algún imprevisto surge que se lleva ese dinero y vuelves a estar en el punto de inicio. Eso es porque hay una falsa creencia más profunda. Quizás si la falsa creencia es que no lo mereces, entonces se te va a fugar y entonces no va a haber ningún esfuerzo suficiente para lograrlo. ¿De qué manera me he dado cuenta yo de esto? Fíjense que antes lo que me sucedía a mí es que había un tema, por ejemplo, de, como les digo, de escasez. Me aplicaba mucho más, le echaba muchísimas más ganas, forzaba en cierta forma las cosas y lograba salir del bache. Pero después me di cuenta con el tiempo que eso era muy desgastante y que regresaba yo al mismo ciclo y regresaba al mismo ciclo. Entonces, la forma de empezar a darme cuenta que eso podía cambiar era dejar de hacer lo mismo. Y entonces empecé a tomar una actitud de, bueno, vamos a observar la situación, ya no forzar, y a ver qué siento, cómo me siento. Y ya empecé a obtener muchas respuestas. El momento que tú dejas de forzar, estás como dejando que las cosas caigan bajo su propio peso. Y si empiezan a bloquearse las cosas es porque al final tienes un paradigma o hay algo que te está limitando. Y entonces, en base a lo que estás viviendo, en base a observar lo que estás viviendo y cómo te sientes con respecto a eso que estás viviendo, te empiezas a dar cuenta de dónde están tus creencias y cuáles son tus paradigmas y entonces puedes irlos resolviendo. Entre ellos me di cuenta, una de esas era el merecimiento. Y eso es algo que está muy marcado en la conciencia social. Nos hacen creer que no merecemos porque desde el principio nos hacen creer que existe un pecado original, entonces no mereces. Y es la mentira más grande que nos ha llevado a ser controlados, a no poder desarrollar nuestra potencial a nuestra máxima expresión. Porque si tú tienes a alguien que le dices que no puedes, lo tienes limitado. Y entonces el que sí sabe que sí puede, toma ventaja de ello y usa al que no puede, al que cree que no puede. Y entonces es al final una forma de control. Fíjense, no se han visto ahí videos de muchos youtubers o influencers que van y regalan cosas. Y entre ellos he visto que de repente hay uno que va a las universidades y a la gente que no tiene computadora les regala una computadora, a las que andan en camión les regala un coche de repente, y también incluso hasta personas que están trabajando, bueno, viven en su casa y obviamente pagan su renta, etcétera, les paga el mes en renta. Y les puedo decir que más del 90%, la primera reacción que tienen es, no, no puedo recibírtelo. No, es mucho, no como crees, no lo merezco, es demasiado, etcétera.
Cuando existe una persona que no sabe recibir, no está abierta a recibir, entonces, ¿cómo creen que el universo te va a entregar aquello que deseas si tú no estás abierto a recibir? ¿No se lo han puesto a pensar? Si no estás abierto a recibir, entonces no estás abierto a recibir nada. Y tú en ese tipo de acciones demuestras. Entonces, quizá a lo mejor como te fuerza mucho, te presiona mucho esa persona que te está regalando, porque está finalmente grabando y tiene que hacerlo, ya finalmente lo recibes. Pero no cambia tu forma de ser, de actuar, de estar abierto a recibir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el futuro no vas a recibir. Es lo mismo que la gente que dice, ay no, yo nunca me gano nada en las rifas. Y eso sucede porque no está abierto a recibir nada en una rifa. Sola está generando su propia realidad al no estar abierto a ello. Entonces uno de los puntos súper importantes es, y pregúntatelo, ¿estás abierto a recibir todo lo que tu mente conciba? ¿Por qué? Una de las cosas que debemos de tener en cuenta es que si tu mente lo concibe es porque en otra realidad ya lo experimentas. Y si ya lo experimentas en otra realidad, por lo tanto, te pertenece. Porque debes de dejar de verte como un ser individual que nada más está en esta realidad, sino el ser multidimensional que eres, que estás aquí y en millones de realidades más, y que aparte esta parte que está aquí y esas otras millones de realidades más son parte de tu esencia, vamos a llamarle original, que es una chispa divina que está en el lado espiritual, experimentando y captando y llevando toda esa información y todas esas experiencias para seguir creando más realidades y más experiencias para ti mismo. Entonces, si lo piensas y lo concibes, es porque es posible. Pero ¿qué pasa con la mente? La mente siempre nos ha hecho creer que somos limitados y que todo es limitado. Y entonces, por lo tanto, nos limitamos. Obviamente suena más fácil decirlo que vivirlo. Y vivirlo es un reto de ir rompiendo con esos paradigmas y esas creencias. Yo te puedo decir que yo no lo he resuelto en todo. Lo he vivido en muchos aspectos, luego me doy cuenta en otro que cae y así. Así te la pasas. Pero el chiste es ir rompiendo cada vez más estructuras que nos limitan para ir avanzando cada vez más a darte cuenta el ser ilimitado que eres. Y como un ejemplo les puedo decir, saben todos que hago con mucha frecuencia senderismo y al principio yo pensaba en que, bueno, me va a alcanzar, no, yo creo que esta no voy a ir porque quién sabe si me alcanza. Y entonces ahí fue cuando me cayó el 20 y dije, bueno, a ver si lo quieres, yo ya tienes el dinero, ve y hazlo. Porque si dices, mejor me espero, porque no sé si este proyecto me lo den, no sé si este ingreso lo voy a tener, no sé si esto. Entonces tú mismo ya estás cerrando la posibilidad, la oportunidad. Y entonces, curiosamente, entre más digo sí, 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 siempre hay una posibilidad y siempre se dan los medios y las formas para poder ir y hacerlo. Yo no pensaría de dónde sale, pues no sé, pero siempre sale. Entonces, es parte de lo que tienes que ir experimentando. No con eso digo que seas una persona irresponsable, porque sí ha habido veces que he tenido que decir hoy no, pero eso no quiere decir que al 90% de las veces he dicho sí. Entonces, finalmente es algo que tú debes de ir conociendo de ti mismo. Entonces, ábrete a sentirte merecedor. Es la forma en la que vas a empezar a recibir muchísimo más, porque simplemente por existir mereces tener lo que quieres tener. Nada más, no hay que hacer nada más. La segunda cosa que les quiero platicar es respecto a, a esa parte que uno siempre piensa que el dinero que llegue, que la abundancia llegue y no sé qué, no sé cuánto. Y vale la pena, aunque ese quizá es un medio, y lo importante es que no pierdas de vista que lo que debes de crear es las experiencias que quieres vivir y que implícitamente está el dinero de por medio, ok, pero si lo haces, si tú a un medio de intercambio, que ese es el dinero, lo conviertes en un fin,
estás yéndote por el camino en el que se están yendo la mayor parte de la gente, multimillonario que ya lo hizo como un medio de control o de alimentar el ego y no realmente como un medio de intercambio. Entonces, de hecho, si ustedes se ponen a analizar en las personas más ricas del mundo, no tienen una cantidad exagerada de dinero en el banco. Lo tienen en empresas que están generando y que hay subidas y bajadas, ganancias y pérdidas y hay un flujo constante, pero no está en papel moneda o está en numeritos en la cuenta del banco, ¿no? Entonces es una de las formas que te puedes dar cuenta que no es en sí el fin, el dinero, sino nada más un medio. Entonces, si tú quieres un viaje, quizá el medio vaya a ser el dinero. Pero si tú quieres un viaje, no necesariamente tienes que lograrlo con el dinero. Conozco a personas que han manifestado, que han tomado mis talleres y han manifestado irse de viaje sin gastarse un solo peso. Y así es. Otra persona no hace mucho manifestó un auto sin tener que desembolsar dinero. Y entonces si tú te limitas a que solo a través de el dinero vas a alcanzar los objetivos que quieres, te estás limitando porque le estás limitando al universo, porque el universo tiene infinidad de posibilidades para darte lo que quieres. Pero si tú te quedas con que solo a través del dinero, estás limitando el flujo de todas las otras posibilidades. Ahora, hablando de lo que es natural y normal en cuanto a un flujo para tus gastos, para hacer tu día a día, para hacer tu vida, etcétera, etcétera, que este dinero, ahí realmente lo que yo te aconsejaría es crea oportunidades, porque la realidad es que no creas el dinero. Si tú te pones a ver, por ejemplo, hoy tienes una cantidad limitada de dinero porque tienes un salario fijo y quieres aumentar ese ingreso. Para aumentar ese ingreso lo que vas a hacer es crear oportunidades que te van a llevar a tener un mayor ingreso. Entonces realmente lo que tendrías que buscar es crear esas oportunidades, ¿no? Que te lleven y esas oportunidades sean alineadas a tu pasión, a tus deseos, a tus gustos, ¿no? Ahora, también puedes enfocarte en tener un ingreso mensual en tus visualizaciones mayores que los que tienes hoy. Y lo que va a suceder realmente es que a través de la creación de la realidad te va a presentar oportunidades que tú las vas a tomar para lograr ese objetivo. Al final son oportunidades lo que uno va creando para aumentar sus ingresos. Y esas oportunidades las tomas o las dejas. Y lo que va a pasar es que el universo te va a entregar las oportunidades que están alineadas a ti. Y quizá la primera oportunidad no es tan grande, es un paso pequeño, pero esa oportunidad te va a llevar a otro paso un poco más grande y la siguiente a otro paso más grande. Realmente tu yo superior sabe muy muy bien qué camino debes de tomar. Yo antes de hacer quizá proyectos muy grandes en la parte de anuncios y demás, pasé por un proceso de menos a más. Pero esas oportunidades me fueron mostrando cada vez más posibilidades, ¿no? Y el último punto que quiero tocar respecto a ese aspecto del dinero es básicamente el amor. Y curiosamente, el amor tiene una gran relación al nivel de posibilidades o de, pues sí, posibilidades o de oportunidades que tú puedas recibir. Hay varios puntos que es importante desglosarlos. Una es que si tú tienes amor propio y tienes seguridad y te sientes confiado en lo que haces y te sientes bueno en lo que haces, eso es amor propio. Entonces las oportunidades van a llegar para que lo sigas haciendo y cada vez vayas haciendo más. Sin embargo, si tú te sientes inseguro
o no te sientes suficientemente capaz o tienes miedos de llegar a algo grande porque quizás hay en tu familia una experiencia, vamos a pensar que en tu padre, una experiencia de que él cuando quiso crecer fracasó y le fue muy mal. Y entonces en tu inconsciente queda grabado que cuando yo intente crecer mucho me puede pasar lo de mi papá, entonces mejor me quedo como estoy. Y a pesar de que tú quieras lograr las cosas, lo que va a suceder es que cuando te impulses para lograrlo, lo estás haciendo a nivel consciente, van a suceder cosas que a través de tu inconsciente va a generar problemas, bloqueos, situaciones que te van a limitar a no llegar ahí. Lo vas a intentar una, dos, tres, cuatro veces y eso te va a estar limitando. En tu seguridad, evidentemente, lo que te está limitando, la emoción que tienes es el sentimiento de fracaso que no lo quieres experimentar como lo experimentó tu padre. Entonces, ahí te quedas limitado. Y llega un punto en el que dices, ya mejor me quedo así. Porque no se siente padre estar intentando y que todo no me salgan las cosas, ¿no? Entonces, básicamente tiene muchísimo que ver esa situación, el cómo te sientas. Pero ahora, si tú te haces consciente y te das cuenta de eso, entonces puedes empezar a cambiar esa realidad y actuar y tú mismo autoprogramarte, visualizarte viendo esos resultados que quieres obtener y tu inconsciente se va a empezar a hacer, o tu mente se va a hacer familiar con eso y va a empezar a creer que eso es posible hasta que llegue el punto. El problema es que cuando no te haces consciente luchas y luchas y luchas y luchas y nada más por trancas te das contra el muro, ¿no? Ahora, otros aspectos que también pueden llegar a limitarte en cuanto a tu posibilidad económica es, por ejemplo, si tienes la creencia de que tú tienes que eh, cumplir expectativas, demostrar, ¿no? Que eres capaz a otros, o que, por ejemplo, tienes que ser un gran proveedor para ser amado, te funciona quizá un momento y lo logras desde el ego. Pero al final siempre vas a tener como tu miedo detrás de ello. O sea, tú tienes una creencia o una programación de que solo a través de dar a otros, de proveer a otros, de cumplir las expectativas de los otros, eres amado, eres valioso y si eres valioso soy amado, esa es tu conclusión. En tu inconsciente entonces, ¿qué es lo que alimenta eso? El miedo a no ser amado. Y entonces ese miedo a no ser amado, como es lo que alimenta, acuérdense que aquello a lo que le tienes miedo genera tu creación. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se generan escenarios y situaciones que te hacen un choque en donde tienes miedo de lograr, más bien de ser amado y el escenario es, te complica la situación para que no tengas los resultados. No tienes los resultados, no puedes cumplir quizá con esas expectativas, no puedes cumplir cabalmente con ser proveedor en toda la extensión y entonces como tu mayor miedo es no ser amado, por eso es lo que alimenta y entonces las cosas no te salen y por eso quizá vives con una gran limitación, quizá con eso vives con muchos problemas económicos, con sub y bajas, etcétera. ¿Por qué? Pues porque estás luchando conscientemente para lograr algo, lo haces temporalmente y después vas de regreso. ¿Por qué? Porque hay un miedo detrás de ello. Y ese miedo no es otra cosa más que el cómo te criaron y cómo te hicieron ver. Si te hicieron ver, por ejemplo, tienes que hacer esto, esto, esto y esto, entonces te regalo esto, tienes mi apoyo, ay, perdón, con la mosca que anda aquí de la tos, este, te doy esto, te premio, te abrazo, te doy mi cariño, ¿no? Te comparto, etcétera, como padre al hijo. Pero, por ejemplo, tienes
malas calificaciones, hiciste algo mal, te hago la ley del hielo, me enojo contigo, soy violento contigo, etcétera. Entonces imagínense eso repetitivo, repetitivo, repetitivo. En tu programa queda, para que a mí me amen, tengo que hacerlos que los demás, lo que los demás o mis padres o las personas que más amo, que más me aman, esperan. Pero ¿saben cuál es el problema? Que llega un momento en la edad adulta que te cansas de eso. Llega un momento que dices, ya no más. O sea, como por qué, ¿no? Y entonces es ahí donde empiezan a ver los conflictos y más te vas de bajada hasta que te das cuenta de una situación que estás viviendo en relación a esa programación o a esa adoctrinamiento, ¿no? Entonces es muy fuerte esto porque finalmente estás actuando como un niño sin darte cuenta, esperando ser aprobado, pero resulta que también se genera una dinámica muy fuerte, muy difícil de cuando tú, por ejemplo, le estás dando a alguien y le estás dando para cumplir una expectativa que es ser amado. La otra persona quizá al principio lo recibe bien, pero después va a empezar a querer más y más y más, y tú vas a sentirte que eres alguien que está cumpliendo con tu parte, te sientes muy bien y entonces das más y más y más, y ahí va, ¿no? Aparentemente ahí están los dos trabajando al unísono, uno recibe y el otro da. Pero llega un momento en el que recibe quizá ya no le interesa recibir eso, porque eso que recibe al principio le hizo sentir bien temporalmente, pero no es realmente lo que quiere, ni le llena, porque una de las cosas es que a ti nadie te va a poder llenar, ni dar, ni completar lo que tú necesitas darte a ti mismo. Entonces quizá ese vacío que pensaste que llenabas, no llenabas. Y entonces ya lo empiezas a rechazar. Y la otra persona se siente inservible. Ese es un aspecto. El otro aspecto es que quizá la persona tiene un ego y una autoestima muy baja y un ego obviamente alto tratando de compensar eso y entonces empieza a querer más y más y más y más y lo que hace es llega al punto en que se vuelve exigencia y entonces la otra persona dice, oye, ya al sentirse tan o sea que le exigen tanto, dice es que ya es mucho y entonces empieza a perder las ganas y la ilusión de seguir dando. ¿Por qué? Porque esto ya es una exigencia. Entonces es un proceso muy complicado en el que esa interacción que se vuelve dependencia rompe y empieza a hacerse un caos. Por ello debes de tener muy claro que lo que tú das, lo das porque a ti te llena y lo das no siempre lo mismo. No le vas a dar a la otra persona porque estés tratando de llenarle un vacío, no puedes. Y la otra persona lo debe tomar como algo que le estás dando en amor, pero no para llenarle algo. Y sobre todo, el que más recibe al dar eres tú, pero lo das porque eres eso, amor que sabes expresarlo a otros, pero también porque te lo das a ti. No está bien que se lo des a alguien más y nunca te lo des a ti, o te descuides a ti y no le des a alguien más. Más bien, te descuides a ti y le des a alguien más. Entonces, cuando lo haces de esa forma, ya perdiste la brújula. Entonces, necesitas regresar a tu centro y regresar a tu eh, posición de poder y darte cuenta que no necesitas dar para ser amado, no necesitas hacer para ser amado, no necesitas demostrar que eres algo para ser amado, no necesitas estudiar 1000 carreras, no necesitas tener la mayor empresa, no necesitas tener las cosas más materiales, no necesitas vivir en el mejor lugar, no necesitas nada de eso para ser amado. Si lo haces en relación a eso, creerás que alguien te ama, pero será por interés y tú de todas maneras no te vas a sentir amado porque en el fondo sabes que no estás recibiendo el amor que buscas porque lo estás queriendo comprar.
Y entonces, ¿a qué nos llevaría darte cuenta que no necesitas dar nada material para ser amado? Y si se pone a saber realmente, toda la existencia se basa en el amor. No habría existencia si no hubiera amor. Y la existencia no está condicionada. Recibimos, por ejemplo, de la madre tierra todo el alimento, el agua, los elementos, todo lo que necesitamos, porque somos amados, no porque tengamos que hacer algo en particular y no porque, no sé, tengamos un valor intrínseco como que es una moneda de cambio, ¿no? No, simplemente porque existimos. Entonces, si nos vamos a eso, a las relaciones, al final es exactamente lo mismo. El amor condicionado no es amor. Si te piden algo a cambio, si te condicionan, si te manipulan o si te exigen o te forzan o cambian su conducta hacia ti cuando tú haces lo que quieren ellos y cuando no haces lo que ellos quieren, entonces su conducta puede ser hostil o te hacen la ley del hielo. Eso no es amor, eso es control. Y desgraciadamente, uno de los factores que hoy por hoy se vive demasiado es el control, porque la gente cree que de esa manera va a llenar un vacío. O sea, el que está controlando al otro cree que lo manipula y lo controla porque al hacerlo va a recibir algo que a esta persona le hace sentir bien o le da felicidad o le da seguridad o le da tranquilidad y nada de eso. Entonces, ¿de qué manera nos damos cuenta o de qué manera tendremos que amar? Pues es amor incondicional. El amor incondicional es simplemente permitir que todos y cada una de las personas que existimos vivamos nuestras propias experiencias, nuestras propias decisiones, experimentamos la consecuencia de nuestras propias decisiones y y permitamos que vaya cada quien hacia los sueños, hacia sus ilusiones, sin manipular nada. Hay demasiados ejemplos donde, por ejemplo, hay un control muy grande en la familia por ego, por estatus, por mostrar una imagen, pero eso no es otra cosa más que tratar de tapar una carencia muy grande que hay detrás en ese mismo núcleo familiar. La mejor forma y la forma de amor incondicional es permitir que el hijo estudie lo que decide, se case con quien decide, le permitas cometer sus errores, le permitas aprender de ellos. Evidentemente eso viene, no estoy diciendo que no hagamos caso, eso es ya cuando le diste una formación, una educación, una responsabilidad, le hiciste de ver que puede tomar decisiones asertivas, que puede analizar, que puede dejarse llevar por una intuición, etcétera. Cuando ya hiciste todo ese trabajo, después lo único que te queda es permitir que experimente. Entonces, por ejemplo, lo mejor es permitir que de repente alguien de tus hijos, aunque tú ya te des cuenta que va a cometer un error, que con la pareja que están no van a llegar a algún lugar, o quizá puede que le duela, o que sufre, etcétera, etcétera, hay que permitir. Desgraciadamente no podemos enseñarles en un aula lo que tienen que aprender experiencialmente y lo que el alma finalmente decide y elige experimentar. Esa es la mejor forma de amor incondicional. Y lo mismo pasa cuando también tú cambias y evolucionas. Cuando tú cambias, evolucionas y creces y mueves tu energía hacia una dirección donde tú eres muchísimo más pleno, si la persona con quien estás elige no hacer eso, porque todavía quiere seguir experimentando la limitación, la carencia, el dolor, el sufrimiento, la toxicidad, etcétera, la mejor forma de amor incondicional es
dejar que siga viviendo y tú hacer tu vida. ¿Que eso implica una separación? Sí, pero ahí te estás amando a ti incondicionalmente porque no estás dejándote en segundo término y estás permitiendo que la otra persona viva lo que tiene que vivir, porque así lo elige, sin forzar. Entonces, para concluir, y espero que sea de gran utilidad para ti esta reflexión, vive lo que tienes que vivir, experimentalo, si te equivocas, aprende de ello, este, modifica, no te quedes, si te das cuenta que está ciclado, que se repiten patrones, encuentra esos patrones, cámbialos y actúa diferente, tomas decisiones diferentes para que veas otras perspectivas de esa misma situación y aprendas y evoluciones y crezcas. Y permite que la otra persona haga exactamente lo mismo. No forces nada, porque cuando forzas, tanto tú como las otras personas que están cerca de ti, si ellos quieren forzar contigo, terminan lastimadas. Cuando se forza, uno termina lastimado. Y no nos vayamos muy lejos, vete a un gym, fórzate a cargar un peso que normalmente no cargas, terminas lastimado. Es exactamente la misma situación en la parte emocional. Entonces, no generes apegos, permite que cada quien y acepta que cada quien elija lo que quiere. Eso no quiere decir que, y no se me malentienda, que en una pareja entonces cada quien hace lo que se le dé la gana y también se lastime. No, hay acuerdos que se llegan, pero cuando ya esos acuerdos no se pueden mantener, esos acuerdos ya se están fracturando, esos acuerdos no se cumplen y ya está empezando a haber heridas, lastimarse, etcétera. Entonces ahí es donde decir, tú toma tu camino, yo tomo mi camino y no querer forzar que las cosas se mantengan por un pasado que hubo. Eh, no complazcas a los demás, no vivas para darle a los demás lo que ellos quieren, no cumplas expectativas de los demás. Ámate a ti mismo y en la medida en la que tú te aprendes a amar a ti mismo, vas a recibir ese amor de otros porque también tú lo vas a dar. Y al final, ese amor te va a hacer darte cuenta lo que eres capaz, lo que te mereces, alcanzar lo que sueñas, saber que lo puedes alcanzar. Y entonces es la manera más grandiosa y expandida de amor que te puedes dar. Darte aquello que tú eliges vivir, exactamente aquello que eliges vivir, no limitarte. Y bueno, es un proceso, porque obviamente en esta realidad nacemos y desde que nacemos nos convencen de todo lo contrario, que la vida es sumamente limitada. Y bueno, cuando estás cada vez expandiéndote más y estás viendo aquello que puedes lograr y vas creciendo, te vas amando más. Y entonces en esa medida te expandes más y puedes tener mejores relaciones, más salud, mejores experiencias, más abundancia económica, etcétera. Porque hay una relación totalmente directa entre la abundancia económica y el grado de amor propio que tengas. Porque obviamente si tú no te amas, si no te cuidas, si no te consecuentas, si crees que no eres capaz de lograr porque te sientes muy pequeño, porque te sientes pequeño porque crees que nadie te quiere, etcétera, etcétera, entonces tu alcance para poder proyectar y lograr cosas es muy limitado. Entonces, por eso, al principio del podcast hablaba yo de que la mayoría de las personas se enfocan en las cuestiones de la relación con el dinero, los paradigmas, pero omiten esto, omiten que puede que tengas una situación de limitación de dinero porque crees que no eres capaz de tener oportunidades, puede ser, o crees que no eres lo suficientemente bueno, ese también, o crees que al no ser suficientemente bueno, entonces no lo eres, por lo tanto no eres amado, y quizás un tema que viviste de algunas experiencias
en el núcleo familiar, que tú solo llegaste a esas conclusiones y al final, cuando tú mismo te limitas en tu propia autoestima, pues se ve proyectado finalmente en el exterior. Entonces, bueno, te los dejo de reflexión. Espero que les haya gustado y nos veremos en la siguiente. Chao.